Buenos días, ¿cómo están, chicas? Bueno, voy a esperar unos 3 minutos, tal vez algún estudiante se une a la sesión sincrónica. Si no se unen, pues me imagino que en el transcurso de la sesión, pues se van a estar integrando. Estaría el... Hola, Ariel. Ah, ya apagaste el micrófono, ¿verdad? Bueno, chicos, vamos a comenzar con la sesión sincrónica correspondiente a la sesión número 11 de la asignatura Envase y Empaquetamiento. El objetivo de esta sesión de clase es eh, explicarles el uso de una herramienta que se utiliza no solo en diseño, sino que también se utiliza en, por ejemplo, arquitectura, diseño de interiores, en algunas ramas referentes al diseño, ¿verdad? Esta herramienta es útil a la hora de que ustedes tienen por lo general dos o tres, cuatro ideas o alternativas de diseño. En cuanto a, se utiliza mucho también a la hora de seleccionar una campaña de publicidad y esta herramienta se llama o es conocida comúnmente como tabla de ponderación. La tabla de ponderación me permite a mí definir parámetros dentro de los cuales eh, están, por ejemplo, asignados criterios con los que las alternativas se deben identificar con un número. Esto va a depender también de cuáles serían esos criterios que yo voy a evaluar. Por ejemplo, pueden existir criterios en un X producto de factibilidad, de diseño de producción en serie. Entonces, todos esos parámetros que, valga la redundancia, posee el concepto, ¿verdad? Este, los, los ponemos así en una tabla de criterios. Luego de eso, cada uno de ellos tiene una valoración, una pequeña escala que significa, pueden usar del 1 al 5. Entonces, lógicamente, el número 1 es lo que sería el criterio de, con el que cumple esa alternativa, es deficiente. Entonces, se le califica a la alternativa dentro de la tabla de ponderación con un número 1. Si una vez ustedes y alguien más, puede ser un compañero de clase, ¿verdad? En este caso, como es un ejercicio, o por ejemplo, un colega eh, le puede dar su punto de vista a la hora de calificar esa alternativa, si cumple con esos criterios o califica, cuál es el rango de calificación que le da a esos criterios una vez que hayan analizado si cumple con esos parámetros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este video se explica el paso a paso de cómo se va construyendo esa tabla de ponderación. Entonces, ¿por qué tenemos que escoger la alternativa que más sea factible? Uno, porque a veces en el diseño se tienen muchas ideas, pero era lo que veníamos haciendo anteriormente, que era depurar esas ideas, ¿verdad? Y quedarnos con la mejor idea, que sí cumpla con todos los criterios para poder haber hecho una buena selección en este caso. Entonces, por lo general, cuando se hace un proyecto, ¿verdad? No solo un proyecto académico, sino, por ejemplo, un proyecto de grado en el cual ustedes vayan a hacer un diseño de X producto,
tiene que haber esa depuración de cuál fue la mejor idea y ahí es donde viene y se utiliza lo que sería la tabla de ponderación. La tabla de ponderación es bastante sencilla, no es, o sea, no es así decirlo como que van a ser un montón de fórmulas y algo por el estilo, no. Bueno, aquí un poquito de lo que es el concepto referente a que se utiliza la tabla de ponderación para seleccionar una idea de un producto, ¿verdad? Y también para campañas publicitarias, en el caso de diseño gráfico. En caso, por ejemplo, pongámosles así un ejemplo en hipotético de arquitectura, sería eh, obviamente pues obras lineales, obras verticales, elegir ese tipo de conceptos, ¿ya? Va a depender del tipo de uso que ustedes le den también. Entonces, entre la matriz de ponderación nos permite solucionar ese problema de una forma muy fácil. Luego de aquí hay un poquito de teoría. Ok, entonces era lo que les comentaba. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros podemos identificar para que cumpla con seguridad un diseño, los criterios, ¿verdad? Del producto, en este caso, por ejemplo, un diseño de empaque. Entonces, tenemos tres alternativas. Dentro de esas tres alternativas, nosotros vamos a elegir, por ejemplo, uno de los parámetros sería estético, funcional y podría ser el otro también apilable, por ejemplo. Apilable significa, recuerden que es como el objeto se puede ordenar en un determinado espacio y cuántos objetos puede soportar ese mismo empaque o ese mismo objeto, ¿verdad? A eso se le llama apilable. Entonces, ese tipo de cosas que ustedes van a ir definiendo de un X objeto, ahorita yo lo estoy haciendo referente a lo que sería el diseño de empaque para la repostería, para el pan, para el brownie, para lo que vayan ustedes a diseñar. Entonces, una vez que ustedes definan bien esos criterios, definen el concepto de cada uno de ellos, ¿verdad? Que es estética en el empaque. Entonces, estética en el empaque que cumpla con los requerimientos y estándares de buenas uniones, solidez. Se me ocurre que la forma estética puede aplicar en cuanto a innovación, ¿verdad? Recuerden que habíamos hablado que a pesar que la forma de lo que sería el empaque no fuera como que, inventaron algo súper novedoso, sino que en la parte estética sí enfocarse y diseñar algo que sea una buena composición visual, ¿verdad? Que transmita el mensaje de poder consumir ese producto artesanal, ese producto fresco, ese producto que es parte de emprendedores, de pymes, etcétera. Toda esa parte de la comunicación visual, ¿verdad? Sí tiene que llevarla, ¿ok? Entonces, a la hora de escoger esos parámetros, ustedes los definen y luego le dan una puntuación, que era lo que les comentaba. Una puntuación que es del 1 al 5. 1 significa deficiente, 2 bueno, 3 regular, 4 muy bueno y 5 excelente. Yo creo que en esas cosas pues no hay como que mucho problema que puedan comprenderme. Entonces, una vez que ustedes tengan esos valores en esos criterios, se diseña una tabla. Si aunque no tengan, por ejemplo, una máquina, lo pueden hacer a mano. De hecho, yo quería mostrarles cómo por lo general lo hacíamos en la universidad, pero a nivel para que me entendieran aquí, ¿verdad? Esta parte donde dice peso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que el ejemplo traía, por ejemplo, los factores, que en este caso serían los criterios. Aquí hay un montón de factores. Ya, cada factor es evaluado, pero son los criterios. Los criterios en cuanto a lo que estábamos comentando, ¿verdad? Estético, funcional, apilable. Si le van a poner que cumpla con, por ejemplo, con que sea plegable. Recuerden que el concepto de plegable es algo que se puede armar y desarmar también.
Entonces son criterios que ustedes los van a ir viendo a la hora que vayan haciendo un diseño. Ahora, luego de eso, la tabla se va nutriendo de más información. Aquí es prácticamente donde se diseñan las otras columnas. Ok, entonces, esta parte de aquí, donde dice alternativas, son las alternativas, por ejemplo, si tengo de dos alternativas a tres. Aquí este ejemplo tiene 4 alternativas y se van a medir entre esos 10 factores, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hayamos definido el valor de cada factor del 1 al 5, comienza a llenarse. Entonces, en la alternativa A, aquí los midieron del 1 al 10, ¿ya? Entonces, yo prefiero que sea del 1 al 5 porque así no es como que tan largo lo que sea el parámetro de poder calificar. Por ejemplo, del 1 al 10 se me hace como muy largo, muy extendido lo que sería la puntuación. Entonces, del 1 al 5 me facilita el decir, el 1 corresponde a, por decirlo así, malo, 2 bueno, 3 regular, 4 muy bueno y 5 excelente. Pero aquí lo calificaron pues del 0, perdón, del 1 al 10. Entonces, la alternativa A cumple con una posición número 7, que sería, por decirlo así, muy bueno en el factor 1. Luego de eso, en el factor 2, cumple con la mitad, que sería regular. Ya se fijaron cómo va variando. Y después dice que la B cumple el 6 y después el C cumple el 5 y después el D cumple el 6. Aquí hay dos alternativas que tienen un mismo rango, ¿verdad? Y luego de eso nos volvemos a ir, así se lee pues prácticamente lo que sería la tabla de ponderación. El factor 3 o un indicador, como le queramos llamar, ¿verdad? Lo que nosotros ya previsualizamos, que tiene una calificación. La alternativa A le dan 6 puntos, quiere decir que esto está en un término regular. En la alternativa B tiene un 9, le dan una calificación de 9, quiere decir que prácticamente excelente o muy, muy bueno. Al C le dan un 6 y al D también le dan un 6. Ya se fijaron que aquí hay un cambio en el cual la alternativa B tiene mayor puntaje, o sea que ella entre las alternativas cumplió más el puntaje, o por ejemplo el factor, el factor 3, ella cumple casi a cabalidad lo que sería el concepto de ese factor. Y así, si ustedes se van fijando, si vamos haciendo la comparación, mientras va pasando cada factor, siempre hay una modificación, pero donde más se mantiene alto con mayor puntuación es en la alternativa B. ¿Cómo ustedes van a realizar, por ejemplo, una clasificación? ¿Cómo sé yo que esa alternativa se merece un 9, un 8, un 7? Porque siempre va a existir un diseño en el cual haya más cumplimiento de esos parámetros. Ya, si hay otro diseño que es igual que él, lógicamente no puede ser una alternativa. Se escoge uno de esos dos y uno de esos dos ese es el que se va a tomar como alternativa. Entonces, en este ejemplo, prácticamente todo lo que es la puntuación lo calificaron que la alternativa número B es la que cumple. De hecho, solo en el factor 10 sale de que cumple con la mitad, ¿ya? Y el que cumple de último, el que más cumple es la alternativa A. Pero ¿qué pasa cuando hace todas estas variaciones, ¿verdad? Entonces, si esta alternativa que tiene la mayor puntuación, todo esto se suma, ¿verdad? Se saca la suma así en columna, este tiene tanto, este tiene tanto. Lógicamente aquí podemos sacar un cálculo que la que más va a salir alta
sería la opción B. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, habría que analizar en esta alternativa A por qué ella fue la única que sacó mayor de 5 y yo tomaría en cuenta algún aspecto en cuanto al criterio que le dieron una calificación más alta a la B, de hecho a la C bajo, D también bajo. Entonces, una vez que esto esté sumado, ¿verdad? Todos estos estén sumados, yo puedo tomar de, de esa alternativa que salió más alta que la mía, puedo tomar aspectos técnicos de esta. Ya, esa alternativa debe tener algo en lo cual yo pueda mejorar ese factor que a mí se me fue calificado bajo. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo modificar? Entonces, digamos que esta alternativa A es un diseño en el cual cumplió con ser apilable o, por ejemplo, ser plegable. Entonces, él cumple con ese factor que tendría que ver que el diseño fuera apilable, fuera plegado, fuera funcional. Entonces, a él se le califica más, ¿verdad? Y este a lo mejor no alcanzó eso porque tal vez su diseño consistía en que era una caja con la cual solo iba a mantener el producto. Entonces, este parámetro que se calificó más alto, yo voy a tomar esa parte de que, por ejemplo, él se aplicó la parte funcional, se trabajó más el diseño plegable y apilable. Entonces, ese concepto yo lo puedo trasladar aquí y hacer una modificación de mi alternativa. Ya, era lo que les hablaba cuando estábamos en la etapa de los bocetos, que trabajáramos con varias alternativas, porque a la hora que nosotros tengamos muchas alternativas, puede ser que vayamos depurando, pero a la misma vez analizando qué puedo sustraer de la, perdón, de esas alternativas que pueda tener una opción de poder modificar también mi diseño. Por lo general, a veces eh, el quehacer del diseñador es bien como, yo lo miro bien, dicen ustedes, pero a veces hay que enseñarlo a alguien más mi diseño y pedir una opinión, porque recuerden que todos nosotros no diseñamos para nosotros mismos, sino que diseñamos para un público. Y entonces, por eso se hace también como un sondeo de que entre sus mismos compañeros tal vez o, o algunos familiares que no tengan absolutamente nada que ver en diseño, mira, ¿cómo miras este diseño? Y pedir una opinión ya. Son personas ajenas al diseño, pero que pueden percibir y decir, si ustedes logran que esa persona que no tiene nada que ver con el diseño les diga, ah, sí, esto es para contener eso y eso, que esto es para comunicar esto. Sí, eso me comunica o me recuerda tal cosa. Ustedes lograron cumplir con la función de comunicar, ¿verdad? Entonces también tiene que haber ese rol de poder pedir opiniones, de poder nutrir la idea con otros parámetros que pueden ser evaluados. Entonces, esta tabla de ponderación es útil a la hora que ustedes vayan a diseñar o a realizar campañas de publicidad. De hecho, varios de ustedes van a ver el próximo cuatrimestre diseño integral, en el cual también les van a explicar esta tabla y ya pues obviamente ya van a ir más adelantados. Eh, una vez que ustedes realicen este ejercicio, van a notar cómo todo lo que sería el diseño puede transformarse y ser otro diseño mejor, porque hacen como un coladero de todos esos diseños que tenían ahí en esas ideas, ¿verdad? Nunca es bueno quedarse con una sola alternativa. No, es que yo elegí solo esta porque solo esta. No. De hecho, cuando ustedes van a un lugar a ofrecer una propuesta de diseño, no solo pueden ir con un diseño.
En un diseño de logotipo tienen que ir por lo menos dos propuestas o tres. Más de tres ya el cliente ya se pone en el plan de que por qué no agarras este ejemplo de este y hace una sola mezcolanza. Entonces, por lo general, máximo tres alternativas de diseño. Pero decir que solo se van a quedar con un diseño, ahí sí se la van a ver como feo, pues. Ya, porque no hay forma de cómo la parte creativa de ustedes, dónde quedó, o sea, el proceso creativo, la ilustración, los dibujos, el boceteo, todo eso es parte de esto. Y bueno, hay gente que hace bocetos bien conceptuales y después se va a la parte digital, pues excelente también, o sea, cada quien va viendo cómo es su estilo de trabajar. Pero, por ejemplo, aquí ya en la última parte de la tabla de ponderación, si ustedes se fijan, efectivamente, la alternativa número B, con un 74.2%, es la alternativa que más alcanzó puntuación con la cual se va a trabajar, la cual se eligió para trabajar. Pero siempre teniendo en cuenta de que hay algunas alternativas que tienen puntuaciones mayores y que yo puedo retomar ese parámetro para modificar también mi alternativa. Todo esto va dependiendo de cómo ustedes puedan analizar, ¿verdad? Cada uno de estos factores y cómo modificarlo en el diseño que tienen en su, en su propuesta. Bueno, hasta ahí, ¿alguna consulta? Igual yo les voy a explicar un ejercicio que vamos a realizar que es más corto que esa explicación. Entonces, siguiendo con la sesión de clase, hay una lectura que habla acerca de lo que es un prototipo, que es prácticamente lo que vamos a realizar. Ya estamos en la sesión número 11, nos falta solo una sesión más de clase para luego entregar el proyecto y el prototipo de diseño de empaque que van o que hasta el momento ustedes ya han trabajado, ¿verdad? Ya tienen nociones de lo que van a hacer y eso por el estilo. Entonces, habla que un prototipo sirve como un primer modelo, que es la representación o simulación del producto final. Eso es lo que ustedes van a realizar, ¿verdad? En esta clase. Entonces, este primer prototipo que ustedes van a hacer prácticamente van a estudiar lo que sería las dimensiones de cómo quedó visualmente, ¿verdad? Los acabados, porque muchos de ustedes lo van a tener que hacer a mano, ¿ya? Entonces, es un prototipo, el cual el prototipo siempre está sujeto a cambios, por eso se llama prototipo, porque un primer modelo, ¿ya? Como todos los objetos y los diseños, siempre hay un primer modelo con el cual se trabaja, se analiza y se hacen varios estudios para ver cómo se puede mejorar ese prototipo. Entonces, eh, parte de eso es la parte tridimensional, ¿verdad? Porque hablamos de que un prototipo ya es un producto 3D, que es un producto tangible, el cual tiene un ancho, un alto y una profundidad, y se toma en cuenta también lo que sería la parte económica del producto, qué materiales van a utilizar para el diseño de ese producto tridimensional, o mejor dicho, para ese prototipo. Todas esas partes, por ejemplo, fáciles de producir. Eso fácil de producir, recuerden que sería como lo estándar, ¿verdad? Cómo son las uniones, el tamaño, etcétera. Entonces, el corto periodo de tiempo, qué tan fácil es producir ese prototipo. Eso también es una parte muy esencial a la hora de hablar de diseño, eh, porque el periodo de tiempo, ustedes saben muy bien que hablar de tiempo es hablar de dinero. Y entre más rápido se haga un, un mismo diseño o un prototipo, hay mayor rendimiento en cuanto a la factibilidad del tiempo. Entonces, el objetivo de valorar un producto es aprender de él, realizar pruebas
las cuales nos van a permitir a nosotros analizar cuáles son los aspectos más frágiles de ese prototipo, ¿ya? Entonces, era lo que hicimos con aquel ejercicio de la bombilla, ¿se acuerdan? De que varios de ustedes utilizaron diferentes materiales y fueron probando, ¿ya? A pesar que todos lo hicieron con materiales que tenían en sus casas, ¿verdad? Entonces todo eso es una parte de un proceso de diseño que tiene que ver con realizar un primer prototipo. Y de hecho estoy segura que cuando ustedes realizaron esa prueba, pues al final comenzaron a idearse y a decirse, hubiera hecho esto, hubiera modificado esto, hubiera mejorado en esto, o estéticamente o estructuralmente. Entonces, todo eso que estoy hablándoles ahorita es parte de diseñar un prototipo. Entonces, luego de eso, bueno, pasa a la parte donde dice ya un prototipo que pasa ya a la realidad, a ser un producto. Y luego donde dice, bueno, lo mismo, testar el proceso de fabricación de los prototipos, se analizan, se evalúan. Entonces prácticamente comienzan aquí, a partir de ahora, tienen que comenzar a diseñar el prototipo de su empaque. ¿Ya? Entonces, luego de esa pequeña lectura, bueno, hay un video que les habla sobre lo mismo de la lectura, de lo que es un prototipo, para qué sirve. Una pregunta rápida que tiene que ver con el material anterior está dentro de aquí, ¿verdad? La respuesta. Entonces, tienen que ver el video, leer, pero es algo súper integral. Ya, si ustedes pudieron analizar esto y les quedó algo bien conceptual, pues pueden solucionar o dar respuesta, mejor dicho, a la pregunta rápida, que es la pregunta de su asistencia. Entonces, luego de eso, hay una parte que yo les he venido recalcando desde hace varias semanas atrás, que es la implementación de patrones en cuanto al diseño a su diseño, a su propuesta de su línea gráfica que van a trabajar. Entonces, hay un diseñador que yo creo que ustedes lo conocen mucho, ¿verdad? Que es un diseñador muy bueno, de hecho, tiene muy buenos videos y bastantes tips súper creativos. De hecho, creo que Ruth y yo los utilizamos mucho para alimentar las clases porque aparte de que él es un diseñador pues de España, aparte de eso es docente y las ideas que él menciona y los procesos son, aparte de creativos, pues bastante metódicos y actualizados. Entonces, ¿por qué puse yo ese video que tiene que ver con patrones? Porque si ustedes se fijaron en la sesión anterior, yo también hablé sobre patrones para poder utilizarlos en lo que son los diseños de ya sea papel de envolver, ya sea etiquetas, ya sea, por ejemplo, cajas, ya sean bolsas, todo tiene que tener una forma propia y esa forma propia muchas veces se logra a través de patrones. Recuerden que en Fundamentos del Diseño ustedes miraron lo que era módulo. Un módulo, una vez que se repite, produce un patrón. Entonces, por favor, tomen en cuenta esta explicación que hace el diseñador, ¿verdad? Para poder tomar ideas referente a poder utilizar patrones y poder crear una parte estética bastante original de acuerdo a su producto, ¿verdad? Entonces, siguiendo después de eso, hay una pequeña tarea que consiste en el ejercicio de la tabla de ponderación. Yo aquí les puse un intervalo del 1 al 4 para que fuéramos como bien exactos, ¿verdad? Entonces, la tarea radica en hacer un ejercicio. Ustedes ya tienen su lluvia de ideas y sus alternativas de diseño, ¿verdad? Porque ya la mayoría me las envió. Eh, por lo menos así como dice, tener tres alternativas, nombrarlas por alternativa A, B o C, o 1, 2, 3, alternativa 1, 2, 3. Ya,
O si, por ejemplo, no sé si ustedes quieren alternativa, tal nombre, no sé, blue o red, o, se me ocurre, esa es parte de la creatividad de ustedes, ¿verdad? Ordenarlas como aparece en el video, en una tabla, ¿verdad? En una tabla donde a la parte izquierda van a tener los parámetros. En esta parte de los parámetros, por ejemplo, salía como factores. Aquí pueden ser criterios, ¿verdad? Entonces, dentro de esos parámetros dice que solo son tres: innovación, funcionalidad y estética. Y esta es la puntuación. Por ejemplo, mi alternativa A saca en innovación 1, quiere decir que es deficiente. O en innovación va a sacar un 4, que es excelente. En funcionalidad va a sacar un 2, que es bueno. Pero mi alternativa 3 va a sacar un excelente en funcionalidad. Entonces, ese ejercicio radica en que con sus alternativas de diseño van a realizar una pequeña tabla de ponderación. Una vez que cada una de sus alternativas tenga su puntuación, ustedes hacen una suma total y la que les salga con mayor puntuación es la que van a utilizar para hacer su prototipo. ¿Ya? Entonces recuerden que también esta parte va dentro de lo que sería el informe final. El informe final ya lo hemos venido haciendo. En la sesión 12 les va a aparecer un orden de un orden del proyecto, ¿ya? Pero todo, absolutamente todo, ya lo venimos desarrollando, solo es cuestión de ordenar. Ya hicimos la investigación, ¿verdad? Ya analizamos, hicieron el proceso creativo de los dibujos, hicieron etiqueta, ahora van a hacer, hicieron el mood board también, hicieron, ¿qué más hicieron? Bueno, ahorita la tabla de ponderación, luego van a hacer el proceso del prototipo, las fotografías del prototipo, guarden fotografías de todo el proceso de unión, plantilla y a la hora de si van a decorar. También van a ver una parte de fotografías porque van a tener que tomar fotografías de producto a ese prototipo que van a realizar. Entonces, prácticamente todo lo que hemos y vamos a hacer o estamos haciendo pues es parte del informe. Simplemente lo que yo doy es el orden de cómo va a ir ya. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta. Faltan 7 minutos. Los escucho. Aló. Yo no tengo ninguna, profe. ¿Quedó claro como el agua? Me encanta decirle así. Yo Y tampoco, maestra, todo claro. qué bárbaro. Y ¿cómo que se llama este chavalo? Arcia, ¿no tenés consulta? Jorge. No, no tengo. No, ¿quién más está aquí? Creo que está Alicia también con nosotros. ¿Y vos, Alicia? Tampoco. Bueno, una consulta, ¿qué tal les ha parecido la clase? Es bastante interesante, tiene muchas cosas. De hecho, creo que nos quedó corto por el hecho de que, pues, hubiera sido bonito hacer los experimentos en vivo y en directo. ¿Quién anda en algún campo que se le escucha ahí el viento? ¿Mm? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, si no tenemos nada más pues que consultar, cualquier cosa pues me escriben, ¿verdad? Si acaso no les contesto, me dan una esperadita porque a veces por lo general estoy en una reunión o tal vez estoy en otra actividad. Pero apenas me desocupe, pues yo con gusto les atiendo, ¿ya? Cualquier consulta, pues estoy a la orden. Nos vemos y se cuidan. Hasta pronto. Profe, y el examen de este Sí, el no me examen salió a es en mí, la fíjese. sesión 13. Entonces, Ah, la próxima semana, en la sesión 12, va a haber un documento que diga indicaciones para la entrega del documento.
Entonces, ahí les va a salir el orden de cómo tiene que ir estructurado el documento. Pero todo lo que está dentro de ese orden, ustedes ya lo desarrollaron, solo es ordenarlo. Lo único nuevo que están haciendo ahorita, por ejemplo, es que ya van a diseñar el prototipo. Ya tengan mucho cuidado a la hora de diseñar el prototipo. Ustedes ya hicieron un análisis de qué tipo de material no iban a utilizar. Hay muchos que me dijeron que papel craft, otros que cartón dúplex, cartulina satinada, etcétera, etcétera. Porque tiene que quedar lo más estético posible, tiene que ser súper limpio, ¿ya? Y las etiquetas también habría que ver si las van a imprimir o no las van a imprimir o cómo lo van a hacer al final, ¿ya? Vayan pensando en todo eso, por favor. ¿Ok? Está Entonces, bien, la está entrega del bien. examen es el informe. En el informe va a estar la fotografía de su empaque. Yo también pedí un diseño donde pudieran realizar la publicidad de ese empaque, ¿verdad? Si no tienen ilustrador, lo pueden hacer en Canva. O por último, si no tienen Canva ni ilustrador, porque yo sé que algunos no tienen, pues prácticamente lo pueden hacer a mano también. No hay impedimento para realizar esos ejercicios, ¿ok? Si no tengo computadora, lo hago a mano. Bien hechito lo puedo hacer y me sale súper excelente. Sí, hace muchos años atrás así se hacían los carteles, que ahora son piezas de gran reconocimiento. Pues lo único que hay que hacer es que tienen que esmerarse pues en un arte, ¿ya? Cualquier consulta, pues en el transcurso de la semana me la hacen. ¿Ok? Está bien, profe. Dele, pues. Se me cuidan. Nos vemos. Dale, pues, Gracias, gracias. maestra. Nos vemos. Buenas Bye tardes. a ustedes. Su buen día. Igual. Ya podemos ir a comer.